Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se prostraron ante él. Jesús les dijo: no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo, mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Estamos ya en esta octava de Pascua, estos 8 días, donde cada día vamos celebrando la resurrección de Cristo de forma solemne, con el gloria y con las apariciones de Jesús. Mientras que después de la octava, ya de otra forma, pero todavía en tiempo importante de Pascua, iremos celebrando esta resurrección de Jesús hasta llegar a Pentecostés. Y es curioso que la primera lectura de todo este tiempo es precisamente Hechos de los Apóstoles, saltándonos Pentecostés. El día de Pentecostés, el inicio de los Hechos de los Apóstoles, lo veremos cuando justo al final, en Pentecostés. Pero la primera lectura nos va enseñando, saltándonos esto, todo lo que es la historia de la Iglesia primitiva, o sea, la respuesta de la Iglesia a la gracia de Dios, a su pasión, muerte, resurrección, al don del Espíritu Santo que los hace capaces y los hace valientes para salir y predicar y hablar de Cristo, aun a riesgo de su propia vida. De hecho, según la tradición, todos los apóstoles sufrirán el martirio, y de ellos solo uno morirá de viejo, habiendo sufrido el martirio, pero saliendo de ese martirio indemne, que será San Juan, el apóstol y evangelista. Todos los demás morirán mártires, todos capaces de dar la vida. Aquello que Pedro fue incapaz: darás la vida por mí. Te aseguro que antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Lo hemos visto en la pasión estos días. Pero después, con la ayuda del Espíritu Santo, será capaz de dar testimonio y morir por Cristo en la persecución de Nerón en Roma. Esa gran persecución a los cristianos, donde morirán Pedro y Pablo, no el mismo día, pero sí en la misma persecución. Uno, como buen romano, le cortarán la cabeza, Pablo; el otro, como extranjero y no romano, como gentil, pues lo crucificarán y morirá como la cruz de Cristo, según una tradición, pero esto ya es tradición, con la cruz al revés, por no ser digno de ser crucificado como Cristo. Y por eso veréis muchas veces que el signo de Pedro, y como tal de los sucesores de Pedro, del papado, es la cruz invertida. Y algunos dicen: esto es demoníaco, la cruz al revés. No, hombre, no, que eso es el signo de Pedro, que según la tradición murió así porque no era digno de morir como Cristo. Así que muere con cruz invertida. Es tradición, no es cosa de fe. No sale en el Nuevo Testamento eso, ni mucho menos. Pero siempre en la tradición se ha considerado así. Primera lectura. Ya ha pasado Pentecostés. Bueno, no, estamos en Pentecostés, pero ha pasado ese momento del don del Espíritu Santo. Estaban hasta ese momento los discípulos desde la ascensión.
de Jesús, esos 10 días que no tienen a Jesús, se reúnen encerrados en el cenáculo, rezando. Está María, están los apóstoles, están los primeros discípulos que habían visto a Jesús, al menos 120. Aunque después se nos dirá que muchos más vieron a Jesús, más de 500. Pero está ese núcleo de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Reciben el Espíritu Santo y en el momento en que lo reciben se le van los miedos. Aquello que tanto anunció Juan Pablo II tantas veces, no tengáis miedo, nos dijo a todos los cristianos. Y no hemos de tener miedo si tenemos al Espíritu de Dios, a Dios mismo, al Espíritu Santo en nosotros. Si hemos sido confirmados, si vivimos la gracia de Dios, no hemos de tener miedo. Dios está con nosotros si nosotros estamos con Él, claro. Si no, Dios no está con nosotros si nosotros pasamos de Él. Y lo pasamos de Él en la práctica, aunque en teoría podamos ser buenos cristianos. Salen y empieza Pedro ante una muchedumbre de gente que está en Jerusalén. Recordemos, Jesús muere justo antes de la primera Pascua, celebra anticipadamente la Pascua, y que sería el Jueves Santo, la Pascua aquel año caía en sábado. El jueves celebra la Pascua, viernes es ejecutado, domingo por la mañana, por la madrugada, resucita. ¿Y qué encontramos? Bueno, todas las apariciones. Y entre estas apariciones vemos las del Evangelio de hoy. Iremos viendo las apariciones toda esta semana, pero vamos después. Pasan los 40 días de apariciones, Jesús va al cielo, Pentecostés, y entonces es Pedro y los discípulos que salen al pueblo. Desde esa primera Pascua hasta Pentecostés, esos 50 días, Jerusalén estaba llena de peregrinos de todo el mundo, del mundo de aquella época, que iban a Jerusalén, judíos de todas partes, que iban a hacer los sacrificios pascuales, que iban a cumplir la Pascua, y lo hacían allí en el templo de Jerusalén. Y aquí estamos en el último día oficial, Pentecostés. Todavía hay muchos peregrinos que están allí, y ante ellos les habla Pedro y les empieza a explicar la historia de Jesús, ese que vosotros habéis matado. Se lo dice claro. Eso que habéis matado, Dios lo ha resucitado. Y empieza a hacer toda una catequesis sobre Jesús, sobre cómo han abandonado a Jesús cuando Él es el que hacía los signos y milagros y actuaba realmente en Dios y Dios actuaba en Él. Hoy vemos la primera parte, mañana veremos la segunda parte y la reacción de los primeros conversos. Ahí será la primera conversión que viene de la predicación. Predicar a Cristo llevará a la conversión, pero eso lo veremos mañana. Hoy vemos en el Evangelio estas primeras apariciones y estas cosas raras al principio. Las mujeres han estado en la tumba vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Esto es una frase curiosa, porque siendo cierta, hoy se repite 1000 veces. Se busca al Cristo arqueológico. Cristo está vivo. Cristo no lo encontraréis en la tumba. Todavía hay mucha gente hoy descreída que para demostrar no sé qué busca los restos de Jesús. ¿Qué restos de Jesús? Si Jesús ha resucitado de entre los muertos, no los encontraréis. Y muchos convencidos de las grandes mentiras de la fe y del cristianismo, esas mentiras que provienen desde el primer momento de Cristo. En el Evangelio, todas las mentiras contra Jesús, todas las calumnias para poderlo condenar a muerte. En el momento de la resurrección lo vemos hoy
cómo pagan a los soldados para que digan que mientras están durmiendo han robado a los discípulos el cuerpo de Jesús. Si tenéis problemas, no os preocupéis, os pagamos una fuerte suma y ya hablaremos con vuestros superiores para que no os pase nada. Claro, porque una guardia que hace esto, en la mentalidad romana era pena de muerte. Por eso era gravísimo esto. El dormirse en una guardia, precisamente custodiando algo, y que roben lo que se custodia, el cuerpo de Cristo, según ellos, eso era pena de muerte. Por eso es la historia que se vende en ese momento. ¿Cómo podían unos pocos discípulos robar el cuerpo ante una guardia armada? No es así, pero no importa. No importa porque para el mundo la mentira es mucho más que la verdad. No les importa la verdad, solo explicaciones plausibles aunque sean mentira. ¿Qué es lo que pasa? Jesucristo resucita. No vale la pena encontrarlo en el sepulcro, no está, ni su cuerpo ni él, porque él ha resucitado con su cuerpo y ha sido glorificado, cuerpo transformado. Las mujeres van, no lo encuentran, y los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Id y anunciad que ha resucitado. Por el camino, fuera de la tumba, siempre fuera de la tumba, se encuentran a Cristo. Cristo que se les presenta. En unos textos nos dirá que al principio María Magdalena no lo reconoce, si eres el hortelano. Bueno, aquí hay muchas explicaciones a muchas cosas, pero ven a Cristo las mujeres y pasan a anunciarlo. Es un encuentro corto. Verlo, alegrarse y ir corriendo a los apóstoles a anunciarlos Jesucristo, anunciarles ha resucitado. Las mujeres, las primeras, a ver a Cristo resucitado. Y aquí no se nos explica que seguramente también María, la Virgen, la primera que se supone, por pura lógica, que recibió la visita de su Hijo resucitado, aunque no hacía falta, porque su Hijo estaba siempre con ella, aunque no estuviese físicamente presente, pero ella es única en esto, es la que está en íntima y perfecta comunión con su Hijo, porque es aquella Inmaculada dada por Dios para que sea Madre de Cristo, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, testimonio de la realidad de Dios en medio de nosotros. Recibirán este anuncio primero los apóstoles, pero eso lo iremos viendo, tantas apariciones que hubo a los apóstoles. A nosotros, ¿cómo se nos aparece Cristo? Pues se nos aparece con su presencia, y su presencia está, si en los sacramentos comulgaremos de Cristo, si en el perdón que se nos da en el sacramento de la penitencia, presencia de Él en todos los sacramentos, pero presencia de Él también en tantos santos, en todos los santos que son presencia de la gracia de Dios, y nosotros llamados a ser también su presencia para la fe de tantos, cada cristiano llamado a ser presencia de Dios, Cristo en él. Aquello que decía Jesús, todo lo que hiciereis a uno de estos mis pequeños hermanos me lo hacéis a mí. Y al revés, hemos de ser cada uno de nosotros ese pequeño hermano de Cristo para ser presencia de Cristo para el mundo de hoy.